Noches, saludamos a toda la comunidad, Mi Esperanza, a nuestros amigos que están en este momento conectándose en Facebook. Muy bonita noche. Señor, bendiga sus vidas. Nuestra primera reunión en miércoles, y es un gozo para mí el poder estar hoy delante de ustedes, delante de la congregación presente aquí en la iglesia, que de verdad Dios nos permite poder congregarnos, poder reunirnos y poder alabar y bendecir su nombre, y sobre todo el poder aprender de su palabra. Yo les pido a todos los que están ahorita conectándose que por favor compartan esta transmisión, den like, hagan comentarios, porque eso nos ayuda a nosotros a poder seguir propagando la palabra de Dios. Y en esta noche continuamos con nuestra enseñanza del libro de Mateo, y estamos hoy en el capítulo número 27. Estamos por concluir el libro de Mateo, que Dios nos ha concedido por 6 meses estar aprendiendo de lo que Mateo nos dejó escrito acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Grandes enseñanzas hemos tenido a través de cada milagro, cada señal que Jesús hizo, de cada enseñanza que Él dio y que hasta nuestros días sigue dándonos, y que nos han llevado a un crecimiento espiritual. Así que el libro de Mateo, en su capítulo 26, este capítulo concluyó cuando Jesús es presentado ante el concilio, ante las autoridades religiosas del pueblo de Israel. El Señor Jesús pasó por 6 juicios durante un día. Antes de que Él llegara a la cruz del Calvario, Él fue enjuiciado 6 veces por diferentes personas, ya que los líderes religiosos de ese momento estaban realmente decididos a matar a Jesús. El propósito era quitarle la vida y no se iban a detener hasta lograrlo. Y hoy vamos a ver en el libro de Juan, en su capítulo 18, versículo 13, que nos dice: y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Anás en este momento ya no es el sumo sacerdote, pero Anás tuvo la gran bendición de tener 5 hijos varones, y cada uno de ellos llegó en su momento a ser sumo sacerdote. En el tiempo en que Jesús está en la historia y lo llevan para enjuiciarlo, Caifás, que era yerno de Anás, él era el sumo sacerdote en turno, pero Anás nunca quiso renunciar al sacerdocio, así que él ilegalmente hace este juicio en contra de Jesús, y es el primer juicio, un juicio preliminar encabezado por Anás, un hombre poderoso, un hombre muy, muy influyente en Jerusalén en ese momento. Y el juicio que Anás dicta en contra de Jesús es por su enseñanza y por sus discípulos, porque él decía: tú estás dando esa enseñanza y estás teniendo discípulos porque quieres derrocar al gobierno romano. Esas eran las acusaciones que este hombre tenía en contra de Jesús. Ahora, hay una parte importante que Mateo resalta en su narración, y en Marcos capítulo 16, versículos 60 y 61,
Marcos 16, 60 y 61 declara: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Esto fue algo que sobresalió en los juicios de Jesús, tanto en el juicio que Anás hace contra Jesús, en el juicio que Caifás hace contra Jesús, en el caso cuando Pilato enjuicia a Jesús y Herodes enjuicia a Jesús. Ellos le dicen: ¿no te defiendes? ¿Qué vas a responder? ¿Qué dices en contra de lo que ellos están diciendo en contra tuya? Y en estos 4 juicios se declara en la palabra que Jesús callaba y nada respondía. Y esta es una gran lección que tenemos que aprender de Jesús. Porque cuando a nosotros nos lanzan una acusación, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se callan? ¿Se quedan quietecitos? ¿Qué hacen? Se defienden, ¿verdad? Responden, contestan, rezongan. ¿Verdad? Usted le dice al hijo una cosa y ¿qué hace el hijo? ¿Ah? Y de verdad aprendamos como Jesús a callar y no ser rezongones. Porque cuando rezongamos, más que ayudarnos, solitos nos estamos tirando al matadero. Así que aprendamos como nuestro Señor Jesús a callar, no abrir la boca, dejar que Dios defienda nuestra causa. Y mire que siempre lo hace. Siempre lo hace. Ese fue el primer juicio. El segundo juicio de Jesús fue un juicio inquisidor encabezado por Caifás, el sumo sacerdote del momento. Mateo 26, 59. Después de que lo enjuicia este tremendo de Anás, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron ¿a quién? Al sumo sacerdote Caifás. Anás no pudo encontrar nada en contra de Jesús y entonces se lo manda a Caifás. Pero Caifás, déjenme decirle que ya había preparado falsos testigos que vinieran a dar un falso testimonio en contra de Jesús. Y teniendo este falso testimonio, entonces iban a poder darle muerte a Jesús. Pero ¿qué pasó? Los que estaban acusando falsamente a Jesús, ¿qué creen? No coincidían en sus declaraciones. Y entonces Caifás no tuvo el poder para incriminar a Jesús y entonces viene el tercer juicio, un juicio muy de mañana que fue nuevamente ante el concilio. Mateo 27, 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Es en este momento que ellos se dan cuenta que no tienen las pruebas suficientes, que no tienen los testigos para darle muerte a Jesús.
Y si ellos hacían eso, entonces el gobierno romano iba a venir en contra de ellos. Entonces lo que ellos hacen es que deciden entregarlo al gobernante romano de ese momento y da inicio el cuarto juicio de Jesús, que es ante Poncio Pilato. Y Mateo 27:2 dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. En la ciudad de Judea, Poncio Pilato era el quinto gobernante y él estaba encargado de recaudar los impuestos y de mantener el orden en la región de Judea. La Biblia no nos describe cómo era Poncio Pilato, pero la historia sí narra que este hombre era un hombre cruel, era un hombre sanguinario, era un hombre despiadado. Pilato fue un gobernante que nunca fue justo en sus juicios, que siempre terminaba sentenciando a muerte a sus presos. Por eso es que los religiosos del tiempo de Jesús lo presentan ante Pilato, porque sabían que Pilato de alguna manera le iba a dar sentencia de muerte. Pilato tenía información privilegiada porque él tenía gente secreta dentro de Judea, informantes que le decían todo lo que Jesús hacía. Ellos evidenciaban la vida de Jesús ante Pilato. Pilato sabía que Jesús había entrado por la puerta principal de Jerusalén y que el pueblo le había recibido como un rey triunfante. Pilato sabía que Jesús había ido al templo y había hecho una limpieza de los mercaderes. Pilato también sabía de la gran popularidad de nuestro maestro. Él sabía que multitudes lo seguían. 12 discípulos tenía, pero ¿a cuántos alimentó en una ocasión? Más de 5,000. Y la segunda, más de 3,000. Así que multitudes seguían al maestro. Pilato sabía de los milagros, de las señales, de los prodigios que él hacía en el pueblo. Él tenía una fama extensa, así que Pilato no tenía los ojos cerrados ni tampoco podía decir, ¿quién es Jesús? Él tenía un conocimiento amplio del maestro. Es más, la compañía romana que arrestó a Jesús en el Getsemaní, ¿quién la autorizó? Poncio Pilato. Así que él estaba enterado de quién era Jesús. Pero también tenía otra información. Mateo 27:18. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Cuál era la información que tenía Poncio Pilato? Que los líderes religiosos que estaban ahí parados afuera de su casa eran unos envidiosos. Por envidia le estaban entregando, por envidia a su fama, por envidia a su poder, por envidia a la cantidad de gente que le seguía, porque a ellos no. Y ellos eran los que tenían el título en ese momento de líderes de Israel. Y Jesús solo era un maestro. Y a él sí le seguía y a nosotros no.
por envidiosos fueron a entregar al maestro. Y yo quiero que leamos en Eclesiastés 4:4 lo que la Biblia nos enseña acerca de la envidia. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿La entendieron? ¿Entendieron lo que está escrito? Vamos a leerlo todos juntos. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Ya la entendieron? ¿Sí? Si yo veo que el John está predicando mejor que yo, no, ya mis hijos me están ganando, están haciendo mejor las cosas que yo. No. Es que el hermano Rubiel y la hermana Carla están yéndose un poquito, me están superando. ¿Qué se va a despertar en mí? Envidia. Cuando debería de sentirme más que feliz. Gloria a Dios. Se está levantando un ejército de predicadores para el reino de los cielos. Se está levantando un ejército que va a conmover a viento nuevo con la predicación de la palabra. No, ¿a qué les pasa? No. ¿Quién es la pastora? ¿Quién es la pastora? Entonces, mi envidia se puede convertir en un arma letal en contra de aquellos que están siendo mejores que yo. Fíjese el poder de la envidia. La envidia al prójimo es un arma letal. Caín, ¿a quién le tuvo envidia? ¿Y qué hizo? Coré. ¿Han leído la historia de Coré? ¿Sí? ¿Qué hizo Coré? ¿A quién le tuvo envidia? A Moisés y a Aarón. ¿Y qué pasó? Levantaron al pueblo en contra de ellos y querían matarlos. Pero Dios salió en su defensa, la tierra se abrió y se los tragó a todos. Hubo un hombre que se llamó Ahitofel, muy cercano a David, pero ¿saben qué? Le tuvo envidia y traicionó a David. La envidia nos lleva a traicionar a alguien que decimos amar. Absalón, ¿sí saben quién fue Absalón? ¿Sí? ¿Quién? Hijo de David. ¿Y a quién le tuvo envidia? A su propio padre. ¿Y qué hizo? Levantó un ejército y derrocó a su padre del trono. ¿Pero cuál fue su fin? La muerte. Cuando nosotros envidiamos, cuando dejamos que la envidia se despierte en nuestro corazón, ¿sabe qué pasa con nuestra vida espiritual? Retrocedemos. Empezamos a ir hacia atrás. Pero no solo eso, sino lo que ganamos espiritualmente, lo perdemos
y descendemos, nos desconectamos del Creador y comenzamos a hacer nuestra propia voluntad. Cuando la envidia llena la mente, llena el cerebro, se cubre de tinieblas y no permite que la luz de la palabra entre. Y todo dentro de nosotros en una oscuridad. Y caemos en un caos. Confusión, duda, incertidumbre, las cosas se nos revierten, empieza a irnos todo al revés. Todo lo bueno que había en mí va a quedar totalmente oculto por las tinieblas de la envidia. Y la envidia deprime al alma, entristece el alma. ¿Por qué estoy así? Oro, canto, nada me satisface, estoy todo aturdido, no encontramos respuestas. ¿Por qué? Porque en un momento que vimos a alguien que estaba siendo mejor que yo, se despertó la envidia en mí. Y la envidia es muy sutil. Cual serpiente que se desliza sin que la veamos y viene y ataca. Así es la envidia. Pero si estamos viendo las consecuencias y ahorita usted está detectando, ay, a mí me está pasando algo parecido, ¿sabe? Dios nos está hablando. Hay un versículo y una palabra que Dios le dijo a David. Y le dijo, David, no creas que realmente eres muy bueno en todo lo que haces, ¿eh? Quiero que siempre recuerdes de dónde te tomé, de dónde te saqué, de detrás del redil, de entre las ovejas, para ponerte como rey de mi pueblo. Pero siempre habrá un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Sabe que cuando yo leí esta escritura, mi corazón tembló dentro de mí? Y ese día hice pacto con Dios de cuidar mi llamado, de cuidar mi servicio, de cuidar mi vida, mi integridad, mi santidad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que yo falle, habrá un prójimo mío mejor que yo. Que Dios tome y ponga en mi lugar y a mí me deseche. Y como yo no quiero eso, porque el gran anhelo de mi vida es servir a mi Dios hasta el último aliento que quede en mí, esa es mi meta y ese es lo que yo cada día que me despierto entrego mi vida a su servicio, entrego mi vida a su voluntad, entrego mi vida a lo que Él quiera que hacer conmigo, porque sé que no soy la mejor, que hay alguien mejor que yo, pero yo quiero servir a mi Dios. Por lo tanto, tengo que cuidarme de lo que llega aquí y de lo que llegue aquí. Porque la envidia es un arma
letal. Los religiosos envidiaron a Jesús y ¿qué hicieron? Lo entregaron a la muerte. Eso es lo que hace la envidia, entregar al prójimo a la muerte. Qué tremendo, que sin darnos cuenta, posiblemente ya hemos sentenciado a algunos prójimos nuestros por la envidia de nuestro corazón. Pero hoy es un buen y un gran día. Las acusaciones contra Jesús y que presentaron ante Poncio Pilato fueron: pervierte a la nación. Y esta fue una acusación no específica para Pilato. Por lo tanto, no le interesó lo que estos hombres decían. La segunda acusación: prohíbe dar tributo a César. Pero esta fue una acusación falsa y sin pruebas, porque cuando Jesús dijo: denme una moneda, ¿de quién es la inscripción? Dada al César lo que es del César. Nunca prohibió, por el contrario, ¿qué dijo? Paguen impuestos. Y Poncio Pilato en ese momento en su mente ejecutó la computadora. No, los informes a mí me dicen que aquí están pagando tributos, así que eso es falso. Tercera acusación: se proclama rey de los judíos. Ay, a ver, ¿cómo? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Que se está proclamando rey? Esto sí llamó la atención de Poncio Pilato, porque eso representaba una amenaza contra el gobierno romano. Y en base a esta acusación es que Pilato interroga a Jesús. Juan capítulo 18, versículos 3 al 36. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El encuentro de Jesús con Poncio Pilato no fue solo un juicio político, fue un encuentro del reino de Dios contra el reino de este mundo, contra el poder humano. Este encuentro es uno de los momentos más profundos del juicio que Poncio Pilato tuvo en contra de Jesús, porque es aquí donde Jesús revela quién es Él. Y aunque no lo dijo directamente, porque lo hace a través de preguntas, Jesús dice: yo soy el Rey verdadero, un Rey eterno frente a un gobernador temporal. Pilato está cuestionándole: ¿eres tú el Rey de los judíos? A lo que Jesús define lo que significa ser rey y no niega su realeza. Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Jesús no vino a conquistar a través de armas. Él vino a hacer una conquista a través de la verdad de su palabra, del amor al prójimo y de la obediencia a su Padre Celestial. El reino de Dios siempre se va a oponer al reino de este mundo y se va a imponer ante el poder humano. Porque el reino de Jesús es una transformación del corazón. Jesús vino a establecer el reino de Dios en justicia, en paz y en gozo. No un reino que trajera títulos, que trajera poderes, que verdad trajera autoridad y señorío. No, Jesús vino a establecer un reino de amor, de verdad, de paz, de gozo. Juan 18:37 nos dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y yo les voy a hacer una pregunta y quiero que 3 personas se pongan de pie para responderla. Rápido, 3. 1, 2, 3. ¿No? ¿No? Veré. Oscar. Ruth. Van a ver en la pantalla la pregunta. No piensen, lo primero que les venga a su mente me van a contestar, ¿va? Ok. ¿Qué es la verdad? Cierto. Ser honesto. Ok, gracias, siéntese. Ok. ¿Todos los demás también les brincó algo en su cabeza? ¿Sí? ¿Relacionado a lo que ellos contestaron? Perfecto. Ahora yo les voy a decir qué es la verdad. En el hebreo, la palabra verdad es emet. Y esta palabra significa fidelidad, solidez. Cuando en la Biblia encontramos que conoceremos la verdad, que Jesús es la verdad, toda esta palabra nos habla de emet, nos habla de fidelidad, nos habla de solidez, de algo que está firme, de algo que está sólido, de algo que es inamovible, inconmovible. Y aunque los filósofos griegos dijeron de la verdad que no hay una verdad absoluta, sino es una verdad relativa, a donde cada uno tiene su verdad. Yo puedo creer una verdad, ustedes pueden tener, cada uno puede tener una verdad diferente. Esa filosofía desvirtuó totalmente la verdad de Dios hasta nuestros días. Y todos creemos en un Dios relativamente verdadero. Todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Dios, verdad, mentira. ¿Se fijaron? Hay una verdad relativa en cuanto a este conocimiento. Pero la verdad es que no todos los caminos llevan a Dios. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El único camino que nos conduce a Dios es Jesucristo.
a través de la palabra de Dios establecida como una verdad absoluta. Donde Dios dice no, es no. Donde Dios dice sí, es sí. Yo no puedo poner la verdad de Dios en un tono gris, ni blanco ni negro, que sea grisecito, punto intermedio, punto medio para que nadie nos peleemos. Mis hermanos, no. En Dios es sí, en Dios es no. La Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Todo lo que hables de más proviene del diablo. La verdad de Dios es fiel y es sólida. Y hasta el día de hoy nadie ha podido ir en contra de esta verdad. El tema de la verdad para el pueblo hebreo estaba relacionado con las rocas, como algo que es firme, como algo que es fundamental. Todas las casas tienen un cimiento de arena. Ahí le echan mucha arena a los cimientos de las casas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué ponen? Piedra. Se van y juntan todas las piedrecitas que hay ahí sueltas. ¿No? ¿No? ¿Cómo tienen que ser esas piedras? Grandes, firmes, pesadas. ¿Para qué? Para que sostengan. La verdad de Dios es así. Firme. ¿Qué más dijeron? Fuerte. Grande. ¿Para qué? Dígale, para sostenerme. Podemos caminar seguros en la verdad de Dios. Emet significa que es confiable porque es la realidad. No es posiblemente, quizás, no. La verdad de Dios es confiable porque es real. Juan capítulo 1, versículo 9 al 12, nos dice: aquel que es la luz, verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Jesús, siendo la luz, la certeza de nuestra fe, vino a este mundo, lo creó, lo hizo, estuvo presente en esa creación, pero ¿qué pasó con el mundo? No lo reconoció. Vino a los judíos y ¿qué pasó? No lo reconocieron, lo rechazaron. Y entonces se abre la puerta de salvación diciendo, pero a todos los que creyeron en él. ¿Cuántos han creído en Jesús? Amén. Que se oiga ese amén fuerte. Sé que estamos cansados, que ya es hora de meme, que ya es hora de café, pan y meme, pero no, estamos en casa de Dios, estamos en el reino de Dios, así que a ver cuántos han creído en Jesús como Salvador. Pues te ha dado el derecho de que seas llamado hijo, hija de Dios. ¿Qué mayor título podemos tener en la vida?
Mire, muchos que se pelean por el título de pastor, de líder, de no sé qué, ay, quítense los títulos y pónganse en el más grande de todos, hija de Dios. Wow, mire que donde yo me pare y el reino de las tinieblas lea mi credencial como hija de Dios, ¿qué va a hacer? Se va a hacer a un lado, se va a quitar. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho legal delante del reino de Dios de ser hija, heredera y coheredera con mi Señor Jesucristo. Así que usted, mis hermanos, tienen que gozarse y alegrarse por tener este título en su vida, hijos de Dios. Y ustedes están como el Pilatos, teniendo la verdad delante de él. No la vio, no se dio cuenta, no, sus ojos no miraron más allá de su nariz. La verdad misma le estaba hablando y él no pudo entenderla. ¿Y sabe por qué? Porque no convenía a sus intereses políticos. Prefirió el favor de los hombres que la verdad de Dios. Prefirió que los fariseos, los saduceos, los escribas, todos estos líderes religiosos hablaran bien de él, a que Jesús fuera el Señor de su vida. No pudo ver, a quien hablaba con él. Mateo 27, 15 al 17. Todos los que tengan frío digan amén. Amén. Y se siente tanto frío. ¿Estamos? Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Era una costumbre en la fiesta de Pascua soltar a un reo, y el pueblo tenía una elección: Barrabás, un hombre que los robaba, un hombre que los violentaba, un hombre que azotaba al pueblo, o a Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador, el que había hecho prodigios y señales en medio de ellos. Posiblemente ahí se encontraban muchos de los que habían recibido un favor de Jesús. Y estaba la elección: ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo tomó una decisión: ¡a Barrabás! ¡Suéltanos a Barrabás! Mira, estamos listos. Es más, aquí están mi celular, mi cartera, mi monedero, aquí está mi casa, mi carro, para que se lleve de una vez todo. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. Ese fue el grito: crucifícale, crucifícale, crucifícale. No quisieron la verdad, despreciaron la verdad, prefirieron la maldad que la verdad de Dios. Y la sentencia entonces fue ejecutada. Jesús es entregado a muerte por crucifixión. La muerte más vergonzosa para un judío. Y Mateo nos dice en el capítulo 27, versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo
de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato se lavó las manos, pero no la conciencia. El acto de lavarse las manos es un acto de maldición. ¿Por qué? Porque Pilato, pudiendo haber dado una sentencia favorable para un hombre justo, porque dijo, no he hallado nada malo en él, le sentenció. La palabra se tenía que cumplir. Jesús tenía que morir crucificado, ciertamente, pero este hombre cometió un grave error: lavarse las manos diciendo, me libro de toda acusación. He hecho lo que es recto, sin darse cuenta que la maldición caería sobre su vida. Pilato, 3 años después de los eventos de la crucifixión de Jesús, fue retirado de su cargo por el emperador Calígula, debido a su mala administración, a su mala fama y a la crueldad con la que trataba a los judíos. Eusebio, el historiador, menciona que Pilato fue exiliado a una ciudad llamada Galia, actualmente es Francia. Y Pilato, al verse expuesto a este exilio e incapaz de soportar su vergüenza, su deshonra y su derrota, concluyó sus días quitándose la vida. Así termina la vida de Poncio Pilato. Se lavó las manos, escribiendo con ello su final trágico por la culpa y la deshonra. ¿Sabes? Se ha hecho un refrán: yo, como Pilato, me lavo las manos. Yo no sé si en alguna parte de tu vida, de tu historia, has usado esta frase. Yo te pido que hoy no te vayas de este lugar sin pedir perdón a Dios por ello. Los que están en casa, si lo han hecho, hoy es un buen día para arrepentirnos, porque sin saberlo estamos acarreando maldición a nuestra vida. Estamos trayendo sobre nosotros un final trágico, porque lavarnos las manos no es lavarnos la conciencia, no es exculparnos de nuestras malas decisiones. La enseñanza del día de hoy es que la verdad estuvo frente a Pilato y hoy en este día la verdad está frente a ti. La verdad para que seas fiel a la palabra de Dios, para que ya no tengas como elección las costumbres de tu familia o las tentaciones de este mundo o el pecado de tu carne. La verdad está frente a ti para que puedas ser sólido en tu fe, fiel en todo lo que tú emprendas delante de Dios, que logres tener una fe inquebrantable ante los problemas, ante las enfermedades, ante las aflicciones. Jesús es nuestra realidad confiable. Jesús es nuestra verdad. Jesús es el único que puede llevarnos a la presencia de Dios. Hace más de 2000 años se escuchó un grito diciendo: crucifícale, crucifícale, cuando habían recibido favores de ese Jesús, de ese Mesías. ¿Cuál es el grito que sale hoy de nosotros? ¿Cómo vamos a reconocer a Jesús? La verdad está frente a nosotros. Y mi grito para Él es: me rindo
entrego totalmente a ti, mi Señor. En una totalidad, sin reservas, sin límites, Señor. Mi vida está ante ti y quiero rendirme porque estoy agradecida por tanta bondad que me has mostrado desde el día que nací hasta el día de hoy. Porque prometiste estar conmigo y lo has cumplido. Y yo un día te dije: Jesús, aquí está mi vida y no te dejo hasta que tenga el último aliento en mí. Aquí estoy, Jesús, me rindo a ti, Jesús. Porque yo quiero tener una fe inquebrantable. Porque acepto tu verdad, la verdad de tu palabra en mi vida. Porque acepto amar a mi prójimo sin mirar sus deficiencias, sin mirar sus errores. Porque acepto, Señor, obedecer al Padre sin reservas. Porque acepto hacer tu voluntad. Como se hace en el cielo, también se hace en mi vida. Yo no sé cuál sea tu grito, pero sí quiero pedirte que te pongas de pie, porque frente a nosotros está Jesús, la verdad de la vida. Ante nosotros está Jesús. Y Jesús dijo que Él era la verdad. Y quien lo reconocía, oiría su voz. En esta noche, yo no sé cuál sea tu grito. Yo no sé cuál sea tu oración. Yo no sé cuál sea esa palabra que tú quieras expresarle a Jesús, siendo Él tu realidad confiable. Porque Jesús no es un mito, es una realidad, es una verdad, es algo sólido, es lo que nos sostiene. Jesús es grande, es fuerte y por eso puede sostenernos y por eso podemos ser edificados en Él y no tener miedo a derrumbes. Así que levanta tus manos, iglesia. Y en esta noche, ¿cuál será tu grito? ¿Cuál será ese grito delante de Jesús? Oh Jesús, Espíritu Santo, guíenos. Guíenos a Jesús, guíenos al Padre, guíenos a esa verdad. Aquí estoy, Jesús. Yo no sé si tú quieras, pero yo quisiera que pudieras darle ese grito a Jesús y decirle: aquí estoy. Jesús, aquí estoy. Jesús, tómame. Hola amigos de comunidad, esperando que se encuentren siendo bendecidos de parte de Dios. Si alguno de ustedes quiere ofrendar, diezmar y no ha podido venir a la casa, no se preocupen, va a aparecer nuestro número de cuenta aquí para que usted pueda bendecir y pueda ofrendar o diezmar. Recuerda poner tu nombre y si tú tienes alguna necesidad también ponlo. Nos gustaría estar orando por ti, por tu negocio, por tu trabajo y que Dios supla todas esas necesidades que tienes. Recuerda que Dios ama al dador alegre y yo sé que nuestro amado Dios, que es el dueño del oro y de la plata, no se va a quedar con nada y te va a bendecir en tu negocio, en tu casa y a tu familia y a donde quiera que tú vayas. Así que si tú quieres diezmar o ofrendar, recuerda, va a aparecer nuestro número de cuenta, viene el nombre, pon tu nombre y sobre todo sabemos que Dios te va a bendecir. Estamos viéndonos, comunidad.